El Señor nos ha regalado. Pueden sentarse, hermanos. Toda la gloria, toda la alabanza de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos están alegres, hermanos? ¿Cuántos están alegres, hermanos, en esta mañana? El Señor nos hizo libre, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que tener gozo. En medio del calor, ¿verdad? Usted y yo tenemos que gozarnos, tenemos que alegrarnos. Amén. ¿Cuántos tienen la victoria? Gloria a Dios. Muy pocos, pero todos tenemos la victoria. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos ha dado la victoria. El Señor nos ha dado libertad, como decía el canto, ¿verdad que sí? Nos ha dado libertad a cada uno de nosotros. ¿A dónde nos dio esa libertad? Cuando Él murió allá en la cruz de Calvario. A través de, hermanos, de ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz de Calvario, usted y yo, el Señor nos dio la victoria. Amén. Así que usted y yo somos más que vencedores. Usted y yo somos victoriosos en Cristo Jesús. El tema se llama así: en Cristo tenemos victoria. Amén. Gloria a Dios. Vamos a irnos ahí a 1 Corintios. Gloria a Dios. 1 Corintios 15. Y dicen amén cuando lo tienen. Vamos a honrar la palabra de Dios. 1 Corintios 15, versículo 57. Y la palabra dice así, con la palabra del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién nos dio la victoria? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Él usted y yo tenemos la victoria. Pueden sentarse, hermanos. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es que usted y yo somos libres. No importa, hermanos, el tamaño, hermanos, de su dificultad. No importa el tamaño del problema. No importa el tamaño, hermanos, de la situación por la cual usted y yo estemos pasando. No importa, hermanos, usted y yo tenemos la victoria mediante nuestro Señor Jesucristo. A través de Él usted y yo tenemos la victoria. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Quejarnos, hermanos? ¿Debemos de quejarnos? No, hermanos. Tenemos que dar, como digo ahí, Pablo, dar gracias a Dios. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Entonces usted y yo tenemos que darle gracias a Dios, porque en medio de esa dificultad por la cual usted y yo estemos pasando, tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos que glorificar a Dios, tenemos que exaltar a Dios, tenemos que bendecir a nuestro Padre Celestial. No importa, hermanos, ese camino por el cual usted va caminando y usted dice, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a acabar? Hace más de 2000 años, hermanos, Jesucristo pagó un precio en la cruz de Calvario por ti y por mí. Pero gloria a Dios, porque Él no quedó ahí, ¿verdad, hermanos? Él no quedó. Al tercer día dice la palabra de Dios que Él resucitó y nos dio vida juntamente con Él. Así que, hermanos, usted y yo tenemos la victoria, ¿verdad? Tenemos la victoria en Dios. Vemos ahí, ¿verdad?, que el apóstol Pablo ahí en este capítulo, con certeza y seguridad, ¿verdad? Con certeza y seguridad nos está hablando de la resurrección en Cristo. Y como vemos, hermanos, Pablo ahí termina, ¿qué? ¿Cómo termina él? Ahí en Corintios, dándole la gloria a Dios, dándole gracias a Dios. ¿Verdad que sí? Pablo, un hombre que caminó, hermanos, como decimos, como hay un canto ahí, por valles de sombra, de muerte. Él caminó, hermanos, en el sufrimiento, pero él dijo, le daba gracias a Dios. No importaba lo que él estuviese pasando, él termina diciendo gracias a Dios, dándole siempre las gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, siempre dándole la gloria a Él. Gracias a Dios, pues en Cristo nos ha hecho más que vencedores. Él nos ha hecho a usted y a mí, hermanos, más que vencedores. Así que nosotros, usted y yo podemos decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pablo da gracias a Dios
quien nos da la victoria por medio de Jesucristo. Y teniendo en cuenta que viene hablando de la resurrección, entonces nos habla de la victoria sobre la muerte. Aún en eso, hermanos, a veces creemos, hermanos, que le tenemos miedo a la muerte a veces, ¿verdad que sí? ¿Quién tiene miedo a la muerte? Nadie quiere morirse, ¿verdad que no? Pero, hermanos, sabemos que cuando nosotros morimos aquí físicamente, vamos a resucitar, así como Cristo resucitó en la cruz de Calvario, hermanos, y venció la muerte. Así nosotros en Cristo Jesús vamos a vencer la muerte y vamos a resucitar allá con Cristo juntamente, y nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar con Él. No vamos a quedarnos ahí, no, vamos a resucitar. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios vamos a tener, hermanos, vamos a resucitar con Cristo Jesús en los lugares celestiales, y siendo en Cristo tenemos victoria sobre la muerte, pues los muertos en Cristo se resucitarán primero, y nosotros, usted y yo, los que hemos vivido, seremos arrebatados juntamente con Él. ¿Cuánto, hermanos? ¿Cuánto más seremos vencedores sobre las dificultades de esta vida? ¿Cuánto más, hermanos, no somos más que vencedores? Usted y yo tenemos esa bendición, hermano. La Biblia nos habla de tribulaciones, nos habla de pruebas, ¿verdad que sí? De obstáculos por superar en el camino de la fe. Pero la misma palabra de Dios nos enseña, tenemos la victoria mediante Jesucristo. El Señor venció en la cruz del Calvario, hermanos. Él venció la muerte. Él venció la muerte al resucitar. Él no se quedó en una tumba. Esa tumba ya está vacía. Para muchos tal vez ahí sigue el Señor, ¿verdad? Pero para usted y para mí, hermanos, Cristo resucitó en nuestras vidas, y Él mora en nuestras vidas para darnos la victoria. Usted y a mí, hermanos, por tanto no tenemos de qué quejarnos. No, a pesar, como dije, de las dificultades, a pesar, hermanos, de lo que estemos pasando, usted y yo ya vencimos, porque Cristo venció en la cruz del Calvario, y hoy usted y yo somos libres por la sangre de Jesucristo, porque Cristo resucitó, salió de esa tumba está vacía. Esa tumba está vacía, hermanos. Y Cristo vino a resucitar en nuestros corazones. El día que usted y yo le aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida, Él resucitó, Él moró en nosotros. Sí es cierto que a veces los problemas y las dificultades, pues hermanos, al momento no parecen bonitas, ¿verdad que no? Y no lo son. Pero con Cristo podemos sobrellevar todas nuestras, hermanos, angustias. Por ahí una vecina está pasando una situación un poquito dura con su hija, con sus hijos, hermanos, pero ella me hablaba a mí, yo veía la paz que tiene ella en Cristo Jesús, porque ella sabe quién es su Dios. A pesar de, hermanos, no importa, pero sabemos que Dios está con ellos. Y ahí está, bueno, gloria a Dios, porque su hija, pues, el Señor la guardó y la cuidó. Ahí está siempre en el hospital, un problemilla, pero hermanos, vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Vemos el amor y la misericordia de Dios actuando en nuestras vidas. Vemos, hermanos, cómo el Señor está de nuestro lado. Él está de nuestro lado. Por eso usted y yo podemos decir que somos más que vencedores. Podemos decir que tenemos victoria, hermanos. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Pero todo eso, hermanos, todo eso se alcanza, todo eso se adquiere, hermanos, con un esfuerzo. Amén. Con un esfuerzo. Gloria a Dios. El Señor venció la cruz y nos dio la vida. La cruz simboliza o implica dolor, ¿verdad que sí? Sufrimiento, muerte, angustia. Porque Cristo dice que Él llevó todo nuestro dolor, todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados, Él los llevó en la cruz de Calvario. Pues la cruz simboliza eso, hermanos, dolor, angustia. Eso simboliza. Usted y yo tenemos que morir. Usted y yo, hermanos, tenemos que morir al yo, al ego. Tenemos que morir a muchas cosas, hermanos. No podemos seguir siendo los mismos.
Tenemos, hermanos, que morir para que Cristo viva y reine y more en nuestras vidas, para que Cristo venga y resucite en nuestras vidas. No podemos seguir siendo los mismos. Si Cristo resucitó en nuestras vidas, usted y yo, hermanos, tenemos, hermanos, que ser diferentes. Tenemos, hermanos, que ser luz. Tenemos que mostrar esa luz de Cristo cada día en nuestra vida para aquellos que no conocen al Señor. La cruz es un instrumento de muerte, hermanos, para muchos. No es bien visto. A veces muchos llevan una cadenita con la cruz, ¿verdad? En el cuello, ¿verdad que sí? Para muchos no es bien visto, ¿verdad que sí? A veces dicen, uy, mire, lleva, pero no, hermanos, ¿verdad? No es bien visto llevar la cruz en el cuello, pero el caso de la cruz, hermanos, de Cristo no es un sinónimo de muerte y de derrota, sino que es un símbolo de victoria, porque ahí fue donde Cristo venció al enemigo, ahí fue donde Cristo derrotó a Satanás, ahí fue donde el Señor, hermanos, nos dio la victoria a usted y a mí. Por eso es que hoy estamos aquí delante del Señor, hermanos, porque el Señor nos dio la victoria a través de la cruz de Calvario. Nos dio la victoria, hermanos. Gloria a Dios. La diferencia es que la cruz que los cristianos usamos no tiene a Jesús en ella. No tiene a Dios en ella. ¿Por qué? Pues Él ya no está en una cruz. Él no quedó en la cruz. Él no quedó en la tumba, hermanos. Él está reinando y triunfando. Él ha vencido. No está en la tumba. Él resucitó. Gloria a Dios. Él resucitó para que hoy usted y yo tengamos vida, hermano, y vida en abundancia. Él no resucitó, hermano, por un gusto, no. Él resucitó para que usted y yo tengamos una vida de bendición, una vida de abundancia, una vida, hermanos, de gozo, de paz. Él no resucitó, hermanos, y si no hubiera resucitado, en vano estaríamos aquí. No estaríamos haciendo nada, pero Él resucitó, hermanos, con un propósito para que usted y yo, hermanos, fuéramos salvos. Para que usted y yo tuviéramos, hermanos, esa salvación tan grande que el Señor nos regaló en esa cruz del Calvario. Fue un sacrificio, hermanos, que Él hizo grande por cada uno de nosotros. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Qué sacrificio estamos haciendo? Muchas veces no queremos ni venir a la iglesia. Muchas veces no queremos, hermanos, ni orar. No queremos ayunar, no queremos venir a las ayunas, no queremos, hermanos. Y el sacrificio que hizo Cristo por ti y por mí, hermanos, fue un sacrificio grande, hermanos. Se despojó, Dios siendo hombre se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y vino a esta tierra, hermano, para morir. Para morir. Nadie va a morir por nadie, ¿verdad que no, mis hermanos? Pero Cristo lo hizo para que hoy usted y yo estemos aquí delante de Él, gozándonos, alegrándonos en medio, hermanos, de la alabanza y de la adoración, ¿verdad que sí? Que es hermoso adorar, alabar al Señor, pues el Señor nos dio ese privilegio. El velo del templo se rasgó, dice la palabra de Dios, en dos. Y hoy usted y yo podemos entrar, hermanos, gratuitamente. Ya no una vez al año como lo hacía el sacerdote, ahora usted y yo podemos entrar hasta delante de nuestro Dios, al lugar santísimo. Podemos adorarle, podemos exaltarle, podemos glorificarlo, podemos gozarnos, alegrarnos, hermanos, porque Él nos hizo libres. Usted y yo somos libres, hermanos, libres en el nombre de Jesús, libres por su sangre, libres por su muerte. Él no quedó en la tumba, Él salió victorioso. Él salió de esa tumba para darnos la victoria. Aleluya, sí, Señor, gloria a Dios. Él resucitó para darnos vida. Gloria a Dios. Vamos a buscar ahí en Lucas 2:5. Lucas 2:5. Y gloria a Dios. Y dice así. Gloria a Jesús. Aleluya. Perdón. 11, hermanos. Perdón. 11:5. 11, 2 y 5. Gloria a Jesús. Y la palabra dice así, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos,
Gloria a Dios. Creo que puse mal el versículo, hermanos. Bueno, no está en la tumba, Él resucitó para darnos vida. No, hermano, no es ese, perdón. Para darnos la victoria. Usted y yo, hermano, no estamos solos. Seguramente hemos pasado por dificultades. ¿Cuántos hemos pasado dificultades, hermanos? Todos, ¿verdad que sí? Hemos pasado por dificultades. Hemos pasado por, hermanos, nos hemos enfrentado a grandes obstáculos. Pero Dios, hermanos, ha sido bueno. Y no solo nos ha fortalecido en medio de todas las circunstancias, ¿verdad? El Señor nos ha fortalecido, sino que nos ha ayudado, dándonos su sabiduría. Por eso es importante, hermanos, siempre, como decía el Pablo ahí, dar gracias a Dios por quien Él es, por su cuidado y bendiciones, porque Él ha sido fiel. Hasta aquí el Señor ha sido fiel para con cada uno de nosotros. Hasta aquí el Señor nos ha fortalecido, no nos ha desamparado, hermanos. Y gracias a Dios por darnos la victoria. ¿Cuánto le dan gracias a Dios en esta mañana? Porque Él nos ha dado la victoria. Porque Él nos ha dado, hermanos, la victoria. A usted y a mí nos ha dado salvación, victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio la victoria. La muerte de Cristo en la cruz, hermanos, no fue algo que saliera mal en el plan del Redentor. ¿Verdad que no? De Jesús. Pues para eso vino Cristo, hermanos. Cristo vino para eso. No fue que saliera mal las cosas, no. Para eso vino Cristo, para morir por ti y por mí. Para eso vino el Señor a esta tierra, hermanos. Vamos a ver ahí Marcos 10:45. Marcos 10:45. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Amén. La palabra dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué vino el Señor entonces, hermanos? Para dar su vida en rescate de cada uno de nosotros. Para eso vino el Señor. Por eso, hermanos, no fue que algo saliera mal ahí. No, hermanos, es que Él vino en rescate de nuestras vidas, de nuestras almas. Para eso Él vino. Cristo sabía que tenía que sufrir. Cristo sabía, hermanos, que tenía que ser azotado. Cristo sabía que tenía que ser golpeado, escupido y humillado. Pero tenía puestos sus ojos, hermanos, en la victoria que alcanzaría muriendo en la cruz. Él sabía que iba a alcanzar la victoria, que iba a tener la victoria. El enemigo sí lo estaba contento y feliz, ¿verdad? Porque ya lo vencí. Ya con esta vencí y ya no hay nadie que venga a rescatarnos. Pero había un plan de Dios. Pero Cristo vino, hermanos. Él, hermano, alcanzaría la victoria muriendo por ti y por mí. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que morir también a muchas cosas, hermanos, que este mundo ofrece. Tenemos que morir al yo, al ego, al orgullo. Tenemos que morir, hermanos, a tantas cosas que este mundo, ¿verdad?, nos ofrece. Tenemos que morir y sepultar todo eso, hermanos, que hemos venido arrastrando. Sepultarnos ahí y dejarlos ahí, hermanos, no sacarlos más. Vamos a ver Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el gozo puesto delante de Él. Sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios Padre.
Gloria a Dios, porque ahí Él se sentó, hermano, a la diestra de Dios Padre. Él sufrió, dice ahí, puesto los ojos en quién tenemos que tener puestos los ojos, hermanos, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí donde usted y yo tenemos, hermanos, que poner nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Ya es tiempo, hermanos, que como cristianos empecemos a vivir bajo el ejemplo que nos dio el Señor. Tenemos que dar ejemplos, hermanos. Tenemos que dar ejemplo, así como el Señor Jesús nos lo dio. No solo por lo que nos gusta, sino por lo que nos es necesario hacer, hermanos. Lo que trae victoria y bendición a nuestras vidas. Que eso requiere, hermanos, que eso requiere de nuestro esfuerzo. Ya es hora, hermanos, que usted y yo, hermanos, demos ejemplo. Así como el Señor nos dio ejemplo, así como el Señor, hermanos, vino a esta tierra para que usted y yo fuéramos libres, hermanos, para que usted y yo gocemos, nos alegremos, hermanos. Pues usted y yo tenemos, hermanos, que hacer un esfuerzo cada día en nuestras vidas para vivir una vida de santidad. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Pues tenemos, hermanos, que esforzarnos cada día por alcanzar esa victoria en Cristo Jesús, que ya la tenemos. Pero muchas veces se nos olvida. Muchas veces nos vemos derrotados, nos vemos destruidos, nos vemos tristes, angustiados, nos vemos, hermanos, desanimados. Nos vemos depresivos, hermanos, pero no, Cristo ya pagó en la cruz de Calvario y todo eso se lo llevó el Señor en la cruz. Usted y yo somos libres, Cristo nos libertó a través de su sangre. No podemos, hermanos, seguir viviendo, hermanos, en esa vida, hermanas, en esa vida de dolor, de tristeza. Cristo la pagó. Él sufrió, hermanos, lo que usted y yo deberíamos sufrir. Él, hermanos, sufrió por cada uno de nosotros. Se entregó en la cruz de Calvario y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Y nosotros pues debemos, hermanos, de esforzarnos cada día por caminar en santidad, en obediencia, en rectitud delante de nuestro Dios, haciendo el propósito de Dios, la voluntad de Dios en nuestra vida, no la voluntad que yo quiero en mi vida, no, es la voluntad de Dios en mi vida, que es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios para con nuestras vidas? Que usted y yo avancemos, caminemos, hermanos, que no miremos atrás, sino que sigamos adelante confiando siempre en Dios. Porque Dios nos dio la victoria. ¿A cuántos el Señor nos ha dado la victoria? A todos, hermanos, nos ha dado la victoria. Él nos ha dado la victoria. Y es para nosotros estar siempre agradecidos, hermanos, para estar siempre honrando y glorificando a nuestro Dios en todo lugar. Es hora, hermanos, no es hora de vivir una vida ahí, hermanos, de, como decimos, de casita, como los niños que juegan de casita. No, hermanos, es hora de que usted y yo, hermanos, nos pongamos, hermanos, a pensar, hermanos, qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es el propósito que el Señor tiene para usted y para mí? Gloria a Dios, aleluya. Cristo ya lo hizo y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pasos. 1 Pedro 2:21, ahí dice, para que sigamos sus pasos, sus pisadas. Tenemos que seguir sus pasos, hermanos. 1 Pedro 2:21 dice así, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció, hermanos. Y a veces nosotros no queremos ni padecer, que nos hagan por ahí alguien que nos hizo una mala cara. ¿Verdad que sí? Ya con eso, ya no voy a la iglesia, ya no voy a los cultos, ya no voy a orar. Hermanos, Cristo. Yo no sé cuántos vieron las películas de ahora de Semana Santa. Todos, ¿verdad? Yo creo. Bueno, hermanos, todo lo que el Señor, bueno, ahí apenas pincelada, ¿verdad? Pincelada de lo que el Señor padeció, y nosotros a veces, tal vez alguien pasó a nuestro lado y no nos observó o no nos vio, entonces ya nos enojamos, ya ponemos cara largas, hermanos, solamente porque pasó alguien por ahí y no nos saludó. No, hermanos, nosotros no tenemos por qué ser esa clase de cristianos. Usted y yo tenemos que ser los cristianos, hermanos,
Amado Jesús, esos cristianos que demos luz, que seamos luz, que demos testimonio. No podemos andar ahí, hermanos, quejándonos por cualquier cosa. No podemos, hermanos, ser esos chineaditos por ahí, hermanos. No, hermanos. Cristo, ¿quién más que Cristo que padeció? Dice que su parecer fue, hermanos, desapareció. Imagínense cómo estaba el rostro, cómo estaba el Señor azotado con esa corona de espinas, sus clavos, sus azotes que él llevó, fue totalmente desfigurado allá en el Isaías 53, ahí pueden leerlo. Y nosotros a veces por cualquier cosa, hermanos, ya nos enojamos, ya hacemos cargo. No, hermanos, no podemos ser esos cristianos, hermanos, que nos comportemos de esa manera, sabiendo y entendiendo, hermanos, que Cristo sufrió y padeció en la cruz por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pues para eso fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Él es el mayor ejemplo a seguir. Es el mejor ejemplo, hermanos, que usted y yo tenemos que seguir. No hay otro en el cual usted y yo podamos seguir un ejemplo, hermanos. Él es nuestro mayor ejemplo para que sigáis mis pisadas, para que sigamos a Cristo Jesús. Eso es lo que Él quiere. Eso es el propósito de Dios, que usted y yo, hermanos, sigamos su ejemplo, que usted y yo sigamos sus pisadas, que usted y yo, hermanos, sigamos el camino que Cristo nos trazó a cada uno de nosotros. Cristo venció sobre la muerte. 1 Corintios 15, 55. Y si alguien lo tiene, puede leerlo, hermanos. 1 Corintios 15. Amén. Vean. 1 Corintios 15, 55, 57. dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 57. ¿Perdón? 57. 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Dice, ¿verdad? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gloria a Dios. Ya que el aguijón de la muerte en el pecado es el poder del pecado. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Vemos, hermanos, cómo el Señor nos habla en varios versículos, que Él nos da la victoria, que Él nos ha dado la victoria. Pues tenemos, hermanos, que aferrarnos a esa palabra y no vivir como derrotados, no vivir ahí angustiados, no vivir ahí todo el tiempo, hermanos, quejándonos de una y otra cosa. Cuanto más usted se queja, hermanos, más cosas van a venir, hasta que aprendamos a tener fe, hermanos, en Cristo Jesús, hasta que usted y yo aprendamos, hermanos, a confiar en nuestro Salvador, a poner nuestra mirada en Él, como decía Él, a seguir sus pisadas, caminando por fe, hermanos. Usted y yo caminamos por fe, no por vista. Caminamos por fe, hermanos, dándonos que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vemos ahí, ¿verdad, hermanos, cómo el Señor nos da la victoria? El aguijón dice, Cristo venció sobre la muerte. Comúnmente decimos, todo tiene solución, ¿verdad que sí? Todo tiene solución, menos la muerte, ¿verdad que sí? Pero, hermanos, eso no es válido para usted y para mí. Eso no es válido para un cristiano, hermanos. No aplica para nosotros. Porque con Cristo hasta la muerte tiene solución. Amén. Hasta con Cristo usted y yo tenemos la solución. Entonces ese dicho no aplica en nosotros. Porque
porque la muerte tiene solución. Él nos ha dado victoria sobre ella. Amén, gloria a Dios. Él nos ha dado la victoria sobre la muerte. Al morir Cristo en la cruz, hermanos, y resucitar, venció al enemigo más temible de todos, de la humanidad, ¿verdad? Ya sabemos quién es, la muerte. Él venció al enemigo de todos, la muerte. Pues el aguijón de la muerte, como decíamos ahí, el aguijón de la muerte sigue estando presente, aunque el cristiano hermanos, aún para el cristiano en el cuerpo, pero Él resucitó. Tenemos victoria, gloria a Dios, tenemos victoria sobre el poder de la muerte y la tumba. Tenemos victoria, usted y yo, hermanos, porque no nos vamos a quedar, hermanos, ahí cuando morimos. Cuando el Señor venga, los muertos en Cristo Jesús dice que van a resucitar primero, luego los que hayamos quedado, si estamos aquí todavía, vamos a resucitar con Cristo, vamos a ser levantados, a ser transformados, hermanos. Entonces, hermanos, salimos de ahí para gloria de Dios, para la victoria de Dios, hermanos. Pero tenemos, hermanos, que caminar en el propósito de Dios. Jesús venció completamente sobre la muerte. Gloria a Dios. Y esta victoria nos las ha dado también a usted y a mí. Para que todo cristiano, para que usted y yo, hermanos, que moramos, tengamos esperanza. Todos tenemos esa esperanza, y esa es nuestra esperanza, ¿verdad? De encontrarnos un día ya con el Señor. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Sigamos adelante, sigamos siempre, hermanos, las pisadas del Maestro, el ejemplo que Él nos dio. Todo cristiano que muere tiene esperanza de victoria por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Gloria a Dios. Cristo venció, hermanos, sobre el pecado. Amén. Él venció sobre el pecado. Vamos a irnos ahí a Colosenses. Después de Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses 2:14. Dice así. Vamos a leer del 3, hermanos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad que sí, hermanos? Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida. Nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Nosotros no merecíamos, hermanos, que el Señor estuviese en la cruz. Éramos nosotros que merecíamos estar ahí, pero Él, en su gran amor y gran misericordia, hermanos, cumplió ese propósito para que hoy usted y yo, hermanos, gocemos de la salvación, gocemos del perdón de Dios, gocemos, hermanos, de la victoria que el Señor nos dio a través de la resurrección. Perdonándonos todos los pecados, anulando que había en contra de nosotros, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios, hermanos, por eso Él venció, hermanos. Él despojó, dice, a los principados y potestades. Él nos venció en la cruz. Y usted y yo, hermanos, hemos vencido. Gloria a Dios. Desde el Génesis, hermanos, desde Génesis 3:15, donde se le prometió a la humanidad un redentor. Se le prometió un redentor, ¿verdad? Porque sabemos desde el momento que Adán pecó, entró el pecado, ¿verdad que sí? Entonces, desde Génesis 3:15, ahí pueden apuntarlo si quieren, hermanos, y leerlo. Prometió a la humanidad un redentor de la simiente de la mujer. Satanás intentó destruir a todo hombre que pudiera cumplir con ese propósito. Satanás andaba viendo cómo hacía para destruir el propósito de Dios, hermanos. Para ese propósito, desde Abel
pasando por Moisés, por José, por David, hasta nuestro niño Jesús. Satanás ha intentado destruir a la simiente que le aplastaría la cabeza. Todos vemos cómo él intentó, ¿verdad?, matar y mandó a matar a todos los niños, ¿verdad? Porque habían dicho que era el Mesías. El niño Jesús, el que nacía en pesebre, él mató a muchos niños. Él andaba viendo cómo destruía la simiente que le aplastaría, hermanos, a él la cabeza. Pero el enemigo no conocía el misterio, hermanos, eterno, el plan redentor más perfecto, y no lo conocía. Vayan buscando 1 Corintios 2, 7 y 8. El plan redentor más perfecto, preparado para rescatar a la humanidad. El enemigo no conocía ese plan, hermanos, de nuestro Dios. Un plan nacido en el corazón mismo de Dios, en el cual el enemigo tendría parte activa para su propia derrota. Gloria a Dios, hermanos. El enemigo no conocía, hermanos, el plan que Dios tenía, porque el enemigo sí él no puede estar en todo lugar. Él no conoce todas las cosas, hermanos. ¿Alguien lo tiene? 1 Corintios 2:7. Gloria a Dios. Y la palabra dice así. 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio de sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, si el enemigo hubiera conocido el plan de Dios, si la hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Si el enemigo hubiera conocido ese propósito, el Señor Jesucristo no hubiera sido crucificado. Y nosotros hoy no estaríamos aquí. Pero gloria a Dios, porque Jesús venció al enemigo en la cruz de Calvario. Gloria a Dios. Cristo muriendo en la cruz, redimiendo a la humanidad. Él nos hizo libre. El enemigo no conocía el propósito. Por eso Cristo murió en la cruz de Calvario. Y yo creo, hermanos, que eso es para agradecerle a nuestro Dios por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Porque si el enemigo hubiera conocido, como dice ahí, Cristo no hubiera muerto en la cruz de Calvario. Pero Él no conocía el propósito, el plan del Redentor. Ese plan perfecto, preparado para rescatar a la humanidad, no solo a nosotros, para rescatar a la humanidad, para rescatar a todo aquel que quiere venir al Señor. Gloria a Jesús. Cristo muriendo en la cruz, redimiendo a la humanidad. Satanás creía, ¿verdad? Él, ya me imagino, gozándose, alegrándose. Bueno, lo vencí, ¿verdad? Creía que ya estaba destruido. Ya lo destruí, ya lo vencí, ya murió. De ahí nadie lo va a sacar, ¿no? Pero no fue así, ¿verdad, hermanos? No fue así, porque si no usted y yo no estuviéramos aquí gozándonos y alegrándonos y alabando y adorando al Señor. Pero el enemigo se gozaba, en ese tiempo él se gozaba y se alegraba. Gloria a Jesús, aleluya. Satanás creía que estaba destruyendo a la simiente que le aplastaría la cabeza. Ya lo derroté, ya lo vencí, decía. Bendito sea el Señor, aleluya. Pensaba él, pero no sabía que le estaba ayudando para que Cristo lo pisoteara a él. Él no sabía y lo pisoteó. Le pisoteó la cabeza, hermanos, lo derrotó, lo venció, lo destruyó, hermanos, y aleluya, y Cristo nos dio la victoria, y tuvo la victoria, porque Él no se quedó ahí, hermanos, en esa cruz. Fue allá a la tumba, pero en la misma tumba no pudo retenerlo, hermanos. Él salió de la tumba, un cuerpo inmortal, aleluya, para darnos a nosotros vida, hermanos,
para que usted y yo tengamos vida, para que no andemos ahí derrotados, para que no andemos, hermanos, ahí, hermanos, tristes, para que no andemos, hermanos, ahí, hermanos, con la cabeza baja, siempre pisoteados por el enemigo. No, el enemigo ya fue vencido. El enemigo fue vencido en la cruz del Calvario. Usted y yo tenemos la victoria en Cristo Jesús. Por tanto, tenemos que caminar gozosos, alegres. Tenemos que caminar cada día en el Señor, en sus pisadas. Gloria a Dios. A través de este sacrificio que Jesús estaba haciendo, hermanos, por la humanidad, por cada uno de nosotros, derramando su sangre para perdón para nuestros pecados, y nos da vida eterna a todo aquel que cree. Dios hecho hombre moría en lugar de la humanidad, en lugar suyo, en lugar mío. Él, siendo Dios, se hizo hombre. Venció el enemigo sobre nuestras enfermedades. Él venció sobre nuestras enfermedades. Dice que todas nuestras enfermedades fueron crucificadas allá en la cruz de Calvario. Isaías 53, 4, 5. Vamos a buscarlo. Isaías 54. Amén. 53, perdón, hermanos. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó mis enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vemos, hermanos, cómo Él se venció la enfermedad en la cruz del Calvario. Entonces, en esta mañana, hermanos, declárese sano, porque Cristo nos sanó. Cristo hermanos, se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Por tanto, tenemos usted y yo la autoridad de decirle a la enfermedad: en el nombre de Jesús, se va de mi cuerpo toda enfermedad, llámese como se llame, hermanos, así sea un pequeñito dolor de cabeza, así sea la enfermedad más tremenda, la que el médico dice ya no hay esperanza. Cristo pagó ya, hermanos, por esa enfermedad. Ya Cristo pagó, ya Él se la llevó en la cruz del Calvario. Él venció la enfermedad, Él la venció, y nosotros, el Señor nos ha dado la victoria sobre la enfermedad. Tenemos que creer y confesar siempre, hermanos, la palabra de Dios. Creer la palabra de Dios en nuestro corazón y confesarla, hermanos, todos los días. Confesar que somos sanos, Hace poco tenía unos dolores que se me metían aquí en la cabeza, hermanos, y a veces ya uno, ¿verdad?, que se te bloquea otra cosa, pero a veces nada de eso me hacía, hermanos, y yo, en el nombre de Jesús, yo me declaro sano. Y a veces, ¿verdad?, humanamente voy al médico, pero no voy a ir, porque yo sé quién es mi Dios, yo sé quién es mi heredor. Voy a ir al doctor, no, yo me declaro sana, no voy a ir a ningún doctor. El Señor me sanó, el Señor se llevó toda mi dolencia, hermanas, y gloria a Dios, porque hasta aquí ese dolor de cabeza, esos dolores que yo sentía aquí, hermanos, se me fue en un momento que yo no me di cuenta. A veces, cuando le tomamos mucha importancia, hermanos, eso va a estar ahí siempre, porque estamos siempre pensando en eso. Pero gloria a Dios, porque por las llagas de Jesucristo, hermanos, por las llagas de Jesucristo, usted y yo hemos sido sanados. Él se llevó todas nuestras enfermedades. Gloria a Dios. La paga del pecado es muerte, y esa muerte llega a los hombres por medio de enfermedades. Cristo venció nuestras enfermedades. Por su victoria en la cruz, nosotros podemos reclamar la sanidad, hermanos. Podemos reclamar la sanidad, hermanos, por su victoria en la cruz del Calvario.
de la cual, ¿verdad? Reclamar sanidad, de cual quiere, gloria a Dios, cuál enfermedad que padece, de cualquier enfermedad, hermanos, que usted y yo podamos padecer, de cualquier enfermedad que haya en nuestra vida, hermanos, usted y yo podemos reclamar esa sanidad, porque Dios nos dio la victoria a través de la enfermedad, nos dio la victoria a través, hermanos, de sus heridas, de sus heridas, de sus llagas, hermanos. Todo su cuerpo era una llaga, hermanos, y por cuyas heridas usted y yo somos sanos. ¿Cuánto le creen, hermanos? ¿Cuánto creen que somos sanos por las llagas de Jesucristo? Pues decláralo, hermano, decláralo, siga declarando, hermano, que por sus llagas, que por sus heridas, usted y yo somos sanos. Él nos hizo sanos. Debemos declarar esa palabra siempre, hermano, porque el enemigo está derrotado. Porque la enfermedad no es de Dios. El enemigo es que viene a poner cosas a nuestra vida para que usted y yo la creamos, hermanos. Pero no tenemos por qué creerle al enemigo, hermanos. No tenemos por qué poner oídos atentos al enemigo, a lo que las mentiras del enemigo. Si la palabra de Dios nos dice que por sus llagas fuimos sanados, que Él derrotó al pecado, que Él, hermanos, nos hizo libres a través, hermanos, de su victoria en la cruz de Calvario. La resurrección fue, hermanos, y ya con esta terminamos. Gloria a Dios. La resurrección fue, hermanos, en un sentido, una victoria para la humanidad. Fue una victoria sobre la muerte. Amén. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Gloria a Dios, porque en Cristo Jesús usted y yo resucitamos. En Cristo Jesús usted y yo, hermanos, hemos sido libres. En Cristo Jesús usted y yo hemos sido victoriosos, o somos victoriosos, porque Cristo nos dio la victoria. Cristo, hermano, pagó un precio grande por ti y por mí, hermanos, el cual no debemos, hermanos, de tenerlo en poco. No tenemos, hermanos, que tener en poco lo que el Señor Jesús hizo en la cruz de Calvario. Y cuando vemos esas películas, hermanos, cuando vienen y le dan al Señor, pero realmente, si lo hubiéramos visto personalmente, quién sabe, ¿verdad? Si no estaríamos, hermanos, de rodillas, estaríamos llorando, estaríamos, hermanos, realmente, hermanos, cada día buscando de su rostro, de su presencia, porque lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, hermanos, no fue cualquier cosa. Y nosotros muchas veces le tenemos en poco. Muchas veces venimos a la iglesia y nos distraemos con cualquier cosa. No estamos atentos a lo que el Señor nos está hablando, nos está diciendo. Y lo único que Él quiere, hermanos, que nosotros caminemos en la verdad, en la santidad, en el amor y en su propósito, en su voluntad, aleluya, para que un día, lo que Él hizo en la cruz de Calvario, un día usted y yo estemos allá gozándonos y alegrándonos juntamente con Él. Ese es el propósito de Dios, hermanos. Tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar en Cristo Jesús, porque Él nos dio la victoria. Y usted y yo tenemos la victoria en Cristo Jesús. Usted y yo no somos cualquier cosa, hermanos. Somos hijos de Dios, comprados a precio de sangre. Somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que usted y yo somos. Yo lo creo, hermano, que yo soy real sacerdosa, ¿verdad? Porque soy mujer. Nación santa. Hermano, créalo. Créalo que usted no es cualquier cosa. Dios pagó en la cruz de Calvario por ti y por mí. ¿Lo merecíamos, hermanos? ¿Merecíamos eso? No, hermano, no lo merecíamos. Pero ¿por qué estamos aquí gozándonos, hermanos? Porque el amor de Dios y la misericordia de Dios para contigo, para conmigo, ha sido grande. Y Él no quiere que ninguno se pierda, mas que todos corramos al arrepentimiento, que todo el mundo entero corra al arrepentimiento también, porque esta salvación no es solo para nosotros. Cristo no murió solo por nosotros, por toda la humanidad, por toda la humanidad. Él lo hizo para todos, hermanos, para todo aquel que quiere. Para todo aquel que quiere. Muchos no quieren. Muchos no quieren. Y esa acta todavía está en ellos. Porque no han querido, hermanos,
porque no han querido aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Pero en el momento que usted y yo lo aceptamos, esa acta de los decretos fue destruida, fue abolida en nosotros, y por eso tuvimos entrada hasta el lugar santísimo, hermanos, aleluya, gloria a Dios, aleluya, para gozarnos y declarar victoria en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Jesús, aleluya. Santo es el Señor. Damos gloria a Dios, damos gloria a Jesús. Vamos a gozarnos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. No sé si pueden tocar esa canción, que la última de alabanza. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a alabar al Señor, hermanos.